Bien, y tenemos información con una nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones, donde el presidente del JN, Salas Arenas, ha referido que el Jurado Nacional de Elecciones se defiende con las herramientas que le otorgan la ley y la democracia. Afirmó que su institución defiende su autonomía e independencia con las herramientas que le otorgan la ley y lamentó que persista aún la intención de someter a los miembros de los organismos electorales a decisiones políticas y no jurídicas. Además, ha recordado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado sobre situaciones similares ocurridas en otros países la inconveniencia absoluta de que los órganos judiciales y por ende también los electorales se encuentren sometidos a tales criterios. Finalmente, consideró el enorme riesgo que implica este doblegamiento de la independencia de las referidas instituciones con la finalidad de obtener resultados políticos a como de lugar. Es lo que ha indicado el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es por ello que tenemos ahora una entrevista y estamos acompañados de José Naupari, quien es especialista en temas electorales y con quien vamos a hablar sobre esta exhortación incluida en la sentencia. Muy buenos días. Muy buen día. Por favor, vamos a comenzar explicándole a la ciudadanía de qué se trata esta sentencia que ya ha salido días previos sobre incluir a los organismos electorales, en hacer una exhortación al Congreso para que los incluya en este artículo 99. Claro, habría que señalar que efectivamente el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso de la República a que efectivamente se reforme la Constitución a efectos de incluir a los organismos del sistema electoral dentro del artículo 99 de la Constitución. ¿Ello qué implicaría? Ello implicaría dos cosas. Primero, otorgarle a los miembros del sistema electoral la prerrogativa del antejuicio político. ¿Qué implica el antejuicio político? Que si yo cometo un delito en el ejercicio de mis funciones, no es que automáticamente el Ministerio Público puede investigarme y el Poder Judicial procesarme, sino que previamente tendría el Congreso de la República que autorizar ese procesamiento por parte, evidentemente el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero también el artículo 99 permitiría que los miembros del sistema electoral sean pasibles de un juicio político. ¿Qué implica un juicio político? Que yo pueda sancionar a un alto funcionario por la comisión de una infracción a la Constitución. La Constitución es una norma jurídica, sí. ¿Debiera evaluarse bajo estándares jurídicos? Sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué se le dice juicio político? Porque, entre comillas, el órgano sancionador o la entidad sancionadora va a ser uno de naturaleza eminentemente política, como es el Congreso de la República. Correcto. Y dentro de ello, y por ello, y tras esta exhortación que ha hecho el TC al Congreso de la República, es que ya se han presentado algunas propuestas legislativas en cuanto a la Comisión de Constitución, ¿no? ¿Qué opinas sobre estas propuestas que se han presentado? Bueno, ahí habría que dividir, digamos casi en tres momentos o en tres distintos grupos de proyectos, ¿no? Bueno, el primero, efectivamente, está el de Avanza País, a iniciativa de la congresista Rosalía Muruz, que se presenta antes incluso que se emita el comunicado con la sentencia del TC. ¿No? Porque ni siquiera se cita ello, ¿no? Y se enfoca en el presidente de la institución, pero pretende incluir a todos los miembros del sistema electoral dentro del 99. Luego viene otro segundo grupo de proyectos de ley que ya cogen el comunicado del TC, donde daba cuenta de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Constitucional, y luego ya viene un tercer grupo de proyectos de ley que ya con la sentencia publicada reproducen los fundamentos de la sentencia del TC, en el cual, a diferencia del 2003, pretenden que ya no solamente haya antejuicio, sino juicio político a los miembros del sistema electoral, y plantean esa reforma. Pero en este último grupo, digamos, hay un proyecto de ley, por ejemplo, el del congresista Luis Vergara, de Acción Popular, que propone, por ejemplo, que solamente se le otorgue la prerrogativa del antejuicio a los miembros del sistema y no el juicio político, a diferencia, por ejemplo, de los proyectos de Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Juárez, de APP a iniciativa del congresista Alejandro Soto, del congresista Aragón, del congresista Wilson Soto, también de AP, que sí proponen antejuicio y juicio político. Correcto. Estos proyectos de ley que usted me ha mencionado, algunos señalan que el fin es establecer un mecanismo constitucional para controlar el normal funcionamiento en este caso, de las competencias de los funcionarios. ¿Es que acaso no existe un control que ellos tienen, en este caso, el sistema electoral? Claro, lo que ocurre ahí, vamos a tener que considerar, una cosa es que exista control, otra cosa es quién ejerce el control y el tipo de control que ejerce y cuándo lo ejerce, que es un tema distinto. Digamos. A ver, por ejemplo, en el caso de los jefes de OMPE y jefe de RENIEC, jefe o jefa, evidentemente, la Constitución establece que si ellos cometen una falta grave, ni siquiera estamos hablando de delito, la JNJ, que es la que los designa, porque no es que los elige, los designa, previo concurso público de méritos, los puede destituir. En el caso de
el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que proviene efectivamente del Poder Judicial, porque es un juez supremo, o es elegido en tanto que es juez supremo, y al representante del Ministerio Público, que es un fiscal supremo, la JNJ puede, ciertamente, al menos en abstracto, tiene competencia para ejercer su potestad disciplinaria sobre jueces y fiscales supremos. Respecto de, pero estamos hablando de un tema relacionado con responsabilidad administrativa funcional, si se quiere, o una responsabilidad disciplinaria, si quisiéramos utilizar el término, pero nunca un tema de control político. ¿No? Ahí el tema es qué tipo, nuevamente, el tipo de control que ejerzo y quién lo ejerce. O sea, nadie podría estar en contra de que existan controles. El tema es a quién le atribuyes el ejercicio de ese control y cuáles son los parámetros para el ejercicio del control. Es decir, por ejemplo, una cosa es que el TC en ejercicio de su función jurisdiccional haga control jurídico y jurisdiccional, valga la redundancia, y otra cosa es que un órgano político que proviene de organizaciones políticas que están, digamos, que en cierta medida en una interacción directa con el Jurado Nacional de Elecciones o el sistema electoral en general, sea que termine siendo encargado de sancionar, porque acá ya no estamos hablando de autorizo o no autorizo a que sean los órganos independientes, Ministerio Público y Poder Judicial los que evalúen si cometiste un delito o no, sino yo directamente te sanciono por una infracción a la Constitución. Correcto, y ese es el control político del cual están hablando. Incluso la Defensoría del Pueblo se pronunció previamente también ante este fallo, sosteniendo que constituye un retroceso y vulnera las bases del Estado constitucional del derecho peruano. Asimismo, el Poder Judicial recientemente también indicando que para abrir la posibilidad de tramitar acusaciones constitucionales contra integrantes del Pleno del JNE y del sistema electoral en sí, sería un riesgo de bloquear su autonomía, ¿no? Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. El Congreso es el ente, en este caso, idóneo para poder juzgar o denunciar a los titulares del sistema electoral. Claro, nuevamente, distingamos antejuicio de juicio político, ¿no? Hablando de juicio político. En el caso de juicio político particularmente considero que no. Pero ahí es un tema más de diseño, ¿no? Digamos, nuevamente, el Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, porque nuevamente en el caso de OMPE y RENIEC tienen la posibilidad de ser sancionados por la JNJ, con lo cual no habría necesidad, en principio, de que intervenga el Congreso. Y en el caso del jurado habría que recordar que ejerce fundamentalmente función jurisdiccional. Entonces, y las resoluciones del Jurado de Elecciones, en todo caso, si uno está en desacuerdo, que se vaya a un amparo, ¿no? Pero pretender o abrir la puerta a que en el ejercicio de la función jurisdiccional se quiera incorporar una sanción política, ya es un tema, como bien lo menciona el PJ, un riesgo, ¿no? Entonces, y por eso un poco lo que usted ha mencionado en el comunicado, en la nota de prensa de JNE, que da cuenta del pronunciamiento de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana más bien recomienda, no solamente respecto a los órganos electorales, sino en general, de quienes ejercen la función jurisdiccional, que quienes ejercen la función jurisdiccional no debieran estar sometidas a un control de naturaleza política. Y esto no quiere decir, como pareciera ser que lo quiso plantear su parte conservativa del TC, que haya un halo de impunidad, porque al final del día los controles interinstitucionales tienen que haber, pero el tema nuevamente es la naturaleza del control y quién lo ejerce. Y más porque en este caso, JNE, OMPE y RENIEC son los encargados de realizar procesos electorales donde están incluidos muchos de los que son elegidos dentro de un parlamento. Entonces, podría prestarse también estas denuncias, si hablamos de juicio político, para una especie de venganza en cuanto a los titulares del sistema electoral también. Claro, lamentablemente usted lo ha mencionado, podrían, y por eso justamente es un grave riesgo, efectivamente, a la autonomía, porque acá ya no estamos hablando solamente, como en un inicio se quería, de uno de los 5 miembros, ¿no? Acá ya estamos hablando sobre la posibilidad de ir contra todo el sistema, ¿no? Y lamentablemente lo que no pudieron lograr, si quisiéramos plantearlo en un escenario como el actual, lo que no se pueda lograr a través de comisiones investigadoras, lo van a querer lograr porque cualquier congresista puede plantear una denuncia constitucional a nivel de justamente una denuncia por juicio político. Ahora, claro, probablemente van a decir en la contraparte, oye, pero igual necesito 87 votos. Sí, pero recordemos que esta misma sentencia del TC lo que ha dicho es, mira, si hay afectación a derechos fundamentales, podrás entrar, pero le ha dado mucha discrecionalidad, o en todo caso un amplio grado de discrecionalidad a lo que ellos han denominado las cuestiones políticas no justiciables. Pero ojo, cuando hablamos de infracciones constitucionales, estamos hablando de sanciones, y ahí no puede haber una interpretación extensiva de decir, no, acá es un tema de mero razonamiento político. No, la Constitución es norma jurídica
estamos hablando de una infracción que va a tener una implicancia directa en derechos fundamentales de los altos funcionarios, porque los aparta de su cargo y podrías inhabilitarlo hasta por 10 años. Es decir, afectas directamente el derecho de acceso y permanencia de la función pública y en consecuencia tendríamos que tener un estándar mucho más elevado. Y es por eso, justamente, atendiendo a la naturaleza jurídica y a la implicancia jurídica de este tipo de control, que debiera más bien ir a una interpretación extensiva y a reducirse los ámbitos del control político sobre los órganos jurisdiccionales, en vez de ampliarlos, que es como lo que se está planteando. Claro. Ahora. Y estas propuestas legislativas por algunos congresistas, ¿cuál va a ser su recorrido, en este caso el procedimiento dentro del Congreso de la República? ¿Va a ingresar, está ya en Comisión de Constitución, van a verlo, tienen algún tiempo establecido? Bueno, ya fueron decretadas, que yo tenga entendido, creo las 6, 7 iniciativas que ya se presentaron, y ha sido decretadas a la Comisión de Constitución y Reglamento. La Comisión de Constitución y Reglamento tendría un plazo no vinculante de hasta 60 días para el estudio y dictamen de estas iniciativas de reforma constitucional. Evidentemente, si tienen los votos, esto será, se publicará el dictamen tendrá que estar publicado 7 días, luego el Consejo Directivo ya podría incluirlo en la agenda del Pleno del Congreso, y ahí, si tiene 66 votos y no 87, pues tendrá que ir a un referéndum ratificatorio, y si tuviera 87 votos, el Congreso de la República tendría la decisión de determinar si lo vota a exclusividad en una segunda legislatura o si, pese a tener 87 votos a más, lo manda a un referéndum ratificatorio. Correcto, entonces vamos a estar atentos a lo que pueda suceder esto en el Congreso de la República. Nosotros también hacemos referencia dentro de esta nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones. También indicó el magistrado Jorge Luis Salas Arenas que desde hace un buen tiempo ya es objeto de ataque de diversos sectores, en este caso, y más recientemente por cualquier motivo, y es por ello que también es preocupante esta exhortación incluida dentro de la sentencia. Nosotros agradecemos a usted la presencia por aquí en JN Noticias, y nosotros nos vamos a un breve corte y volvemos con más información aquí en JN Noticias.